En la sala de Jairo, como tema de actualidad, nos hemos preguntado, bueno, eso de los tres ceros, ¿cómo es? Que van a eliminar a las denominaciones de 100.000 y 50.000, los tres ceros. Esta fue una noticia que entregó al país el fiscal general de la Nación. Desde ahí, inclusive a mí me parece extraño que sea el fiscal porque tratándose de un tema de economía, un tema monetario, dije yo, bueno, ¿y por qué no lo presenta el Banco de la República? Bueno, ¿y por qué no lo presenta el ministro de Hacienda? No sé realmente, esto es un asunto de peso. Pues bien, hemos encontrado la persona que nos va a dilucidar todas las inquietudes sobre los tres ceros, la eliminación, porque eso sigue. Claro, tiene que pasar por el Congreso de la República. Leonardo Niña está en Bogotá. Lo hemos contactado, conseguido, está aquí en la sala de Jairo, de manera más que virtual. De manera, Leonardo, que bienvenido, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, ¿cómo están? Leonardo, bueno, le escuchamos perfectamente, lo vemos muy bien. Eh, bueno, esa es la pregunta, ¿por dónde podemos comenzar? Es mi inquietud primero, ¿por qué fue presentado esto por el fiscal general de la Nación y no por una persona que tenga que ver con el sector económico? Bueno, yo creo que ellos lo hicieron fue porque creen que en las caletas hay unos dineros que ellos pueden evitar que pues, los puedan ser lavados o puedan ser cambiados. Yo creo que esa es la idea del fiscal, aunque yo no veo tanto como que eso pueda afectar las transacciones que ellos hacen, porque perfectamente las pueden convertir en oro, los pueden guardar en dólares, y después los cambian. Pero creo que la iniciativa del fiscal va en ese sentido, que ellos tienen unas caletas y que esas caletas facilitan tener ese dinero. Pero, Leonardo, entonces tal como usted nos lo está indicando, si lo van a guardar en otra denominación, en otra forma, pues entonces esto no va a servir realmente. ¿O usted qué opina? A eso no creo. Es que esa fue la idea del fiscal, pero no sé por qué partió de ahí. Y para la pedagogía del ciudadano común y corriente, ¿cómo cree usted que se hace? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en esa transición con los billetes que se van a denominar viejos? Porque ya son viejos, ya habrá uno nuevo. ¿Cómo hacer la pedagogía para que no haya ningún factor que a la gente la desoriente? Yo creo que es el factor más importante que hay, o por lo menos el que más genera inquietudes, porque la gente tiene que acostumbrarse a que ahora tenemos 1.000 pesos, tenemos un peso. Entonces tenemos lo mismo, pero en algunas regiones de Colombia pues se habla, tengo un peso o tengo 1.000 barras o tengo 4 palos, pero eso no tiene ninguna influencia. Pues, es la gente que tiene que empezar a manejar ahora los centavos que antes no se manejaban. Pues, por ejemplo, manejaban 5 pesos, pues 5 pesos dividido entre 1.000, pues era 0.005. Y ese es el principal, digamos, problema que podría tener. La gente se acostumbra, como en Europa, cuando cambiaron también por el euro, que manejaban las pesetas, por ejemplo, manejaban los francos. eh, Tendría que empezar la gente a acostumbrarse, esto cuánto me cuesta, esto qué es, pero no veo mayor problema por ese lado. Pues sería el problema, pero tendría que ser con un periodo de pedagogía para la gente que entienda que esto representa esto y que no tiene mayor problema. ¿Van a circular de manera simultánea, es decir, los viejos que podemos catalogar y los nuevos? Tendrá que ser así mientras sucede el cambio, ¿no? Entonces se emiten unas monedas, se emiten unos billetes, unos se llamarán los pesos y otros se llamarán los nuevos pesos, tal cual como hicieron en Venezuela. En Venezuela ya habían hecho esta operación antes y bajaron y se denominaban los nuevos bolívares, creo, alguna cosa así. La Venezuela, imagínense cómo están.
están en la situación más tremenda que uno se pueda imaginar. Si ese es el modelo de los nuevos bolívares a los nuevos postcolombianos, me parece que es una muy mala referencia. No, es un ejemplo de lo que sucedió sobre cómo se cambiaron los billetes, pero no, no tiene nada que ver. Allá la situación es completamente diferente. Es otra cosa, es nada que ver. Es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Ya, eso se debe a otros factores y a otras variables que hay que tener en cuenta para eso, pero esto no tiene nada que ver. Esto no tiene ningún cambio. No representa nada, es decir, no es nada. Entre llamar 50 pesos o 50.000 pesos no es nada más que la costumbre de la gente. Y además porque facilita las cuentas, ¿no? Pues cuando un contador llega y va a decir 1.000 o facilita las cuentas en dólares, cuando vamos a decir que vamos a tener $3 por peso, pues tenemos $3 por peso, o tenemos 3 pesos por dólar, perdón. Eso no tiene ninguna significancia. Bueno, muy bien. Leonardo Nimia está con nosotros desde Bogotá, allá en el poder central económico, político, Ah, gerencial de la capital del país. Yo siempre aprovecho esto para como apoyar un poquito y decir que este es un país de regiones, que hay que también ponerle cuidado a las regiones. Y hay regiones fuertes, como la Vallecaucana, por ejemplo. Leonardo, por favor, un instante, tenga la amabilidad. Ya regresamos aquí a la sala de Jairo. Economista Leonardo Nimia, ¿el costo-beneficio está bien analizado? Es decir, ¿cuánto nos va a costar esta transacción? Porque el país no está bien. Apenas ahora se está vislumbrando, algunos gremios dicen que podemos crecer al 3, los más optimistas, pero una situación tan variable como la que tenemos, porque pues en un alto porcentaje nosotros nos debemos a los commodities, y si bien en este momento el valor del precio de galón del dólar, del petróleo, perdón, está bien, pues sabemos todos que esto fluctúa demasiado y que al fluctuar en una carrera descendente, digamos en un precio descendente, esto pega un coletazo tremendo en el país. ¿Usted qué opina? ¿Se ha analizado el costo-beneficio? El costo-beneficio más o menos está calculado por ahí, en alguna parte leía que valía unos 400.000 millones. El costo-beneficio está más que todo en la acuñación. El costo, por un lado, está en la acuñación de las monedas. Es decir, eso tiene un valor aproximado de esa cantidad. Pero los beneficios pues son muy difíciles de cuantificar, porque cuánto le cuesta, digamos, a una persona ahora en términos de facilidad financiera, cómo lo calculamos o con qué indicadores tendríamos para la facilidad en la contabilidad, o ya hablar de las transacciones internacionales que nos permiten ahora hablar ya no de 50.000 millones, sino de 50 millones o cosas de ese estilo, pero es más que todo la facilidad. Y eso pues está repartido en toda la población. Y esa parte de toda la población pues es muy difícil de cuantificar, solamente por la facilidad que daría a la nación el manejo de ciertas cifras. 500.000 millones no nos los imaginamos, 300.000 millones pues es una cifra, 4 billones, 5 billones, ¿cómo los imaginamos nosotros? Ahora generalmente pues uno los convierte como a dólares para tener una idea de cuánto representa, pero no,
¿Pero qué? Pero es muy difícil manejarlo. Ahora se manejarán con centavos. ¿Cómo vamos a manejar nosotros los centavos? Ahora, dicen que esto puede tener unos costos en términos de inflación, porque la gente va a redondear, las personas en los almacenes van a redondear hacia arriba, ellos no van a redondear para perder. Ya redondear 5 centavos, pues es bastante plata, bastante dinero. En ese sentido, pues se dice que puede tener efectos inflacionarios, aunque son inciertos, no se sabe, tendríamos que ver. Pero los análisis no creo que, analizando, no creo que esto sea así, si hay suficiente moneda de cambio para que esto no suceda. Leonardo, entonces usted percibe que inclusive, hablemos de dineros bien habidos, dineros honestos, dineros con el sudor de la frente. ¿Usted percibe que hay gente que tiene platica guardada debajo del colchón? Pues yo no creo que tengan esas caletas y eso. Yo no sé, es que como es subterráneo, las cifras no se conocen. Entonces sería solamente por percepción de que la gente lo tenga guardada ahí. La gente no guarda el dinero ahí. Yo creo que tiene otras formas como de acumular riqueza, a, a no ser que necesite hacer transacciones en efectivo muy seguidas. Y en ese caso, si son muy seguidas, pues entonces tendrían que tener dinero en efectivo, pero lo que es para largo plazo no la pueden guardar ahí porque cómo hacen las transacciones, el dinero pierde, el dinero en el tiempo pierde, más fácil, digamos, guardar en oro o en billetes de más de denominación o en dólares o en euros. Es que esa parte es la que no es clara, que salió de la fiscalía esta propuesta. Y está con nosotros desde Bogotá. Un poco de usted, querido Leonardo, ¿es economista de qué universidad? De la Salle. ¿Especialista En, en economía, específica? yo tengo un máster en economía. Usted, Leonardo, ¿cómo ve la economía del país en este momento? Ay, sí, no, yo creo que está en recuperación. Yo creo que los precios del petróleo, aunque han bajado últimamente, digamos, en estos días por la coyuntura internacional de las propuestas de Trump de bajar los precios, poner aranceles a los metales y todas estas cosas que suenan como raras, la economía del país en términos generales está bien. En esta coyuntura actual, digamos, en estos días, pues ha tenido unos pequeños revolcones las bolsas de valores por estas propuestas pero en general la economía yo creo que está bien. Yo creo que pues ya tocamos fondo, digamos, veníamos de un periodo de crecimiento bastante notable, pero ahora yo creo que en términos generales la economía tendrá que crecer porque ya tocamos fondo. Un instante, economista, por favor, tenga la amabilidad. Estamos en la sala de Jairo. Sí, Vamos a un mensaje. Ya regresamos. Invitamos a perfecto. ustedes a preguntar a la comunidad lo que deseen sobre este tema de los 3-0, porque esto se nos viene. Aunque ahora Leonardo nos podrá dilucidar si esto pasa o no vía Congreso de la República. Creo que debe pasar por el Congreso de la República. Un instante. Ya volvemos a la sala de Jairo. Sí, Leonardo, ¿influye de qué manera en la economía de un país cuando hay proceso de elecciones? ¿Cómo? Ah, no, esto sí, proceso de elecciones con esto de los 3 ceros o algo así, ¿o cómo? Tenemos el proceso de los 3-0, aunque ahora volvemos sobre este tema, pero Ah, le quiero perfecto, preguntar, listo. la economía del Sí. país cuando se presentan elecciones como las que se vienen de Congreso y además las elecciones presidenciales, esto tiene en los empresarios un efecto de una espera, de una pausa,
de una intranquilidad. No, pues por el momento yo creo que la economía sigue su dinámica. Pues los candidatos tendrán sus propuestas que pueden afectar de alguna manera, digamos, el negocio que yo tengo pensado, pero unos negocios sí, otros no. Yo creo que la economía sigue su dinámica normal. ¿Usted cómo ve, Leonardo, que haya economías como la Vallecaucana que nunca ha tenido que ver nada con el petróleo, por ejemplo, y les vaya y nos vaya también? ¿Cómo le parece a usted? Pues me parece que es que hay una industria desarrollada. Allá funcionan gran cantidad de industrias y hay mucha inversión extranjera. El petróleo es como una ilusión, digo yo, porque genera unos precios, unas expectativas y unas riquezas momentáneas que generalmente no se traducen en bienestar de la población. Las poblaciones que tienen beneficios son las que no tienen petróleo. Si vamos a comparar, por ejemplo, con las regiones que tenían cantidades de petróleos o que les daban mucho de las regalías se fueron allá. Esa plata es como quien se gana como una lotería y empieza a gastarla en cosas inútiles y no va a redundar en beneficio de la población. En general, por eso se cambió el sistema de regalías y ahora es otro. Y se cambió la constitución precisamente para tratar de que esos beneficios que se obtenían a través del petróleo pudieran redundar en algún beneficio para la población, pero así no fue. En el caso de las naciones, por ejemplo, las naciones que son petroleras traen cantidades de dólares. Como hay muchos dólares, los dólares bajan de precio. Cuando los dólares bajan de precio, pues los precios internacionales de las materias, los precios internacionales se hacen menores para nosotros. Es decir, nosotros cuando antes teníamos que importar algo, digamos, algo de lujo, porque fue lo que se sucedió en esta última bonanza, que también pasó eso. Digamos, vamos a importar un carro de lujo, vale 100 millones de pesos. Si el precio del dólar baja, el carro del lujo va a valer 80 millones de pesos o 70 millones de pesos. Eso para todas las industrias, eso perjudica a las industrias de manera importante, porque se va a crear lo que se llama la enfermedad holandesa, en la cual pues hay mucho dinero, pero las industrias, el aparato industrial se está destruyendo. En la sala de Jairo, María Jenny Cabrera, la querida poeta, una mujer también que hace mucha actividad cultural, José Luis Giraldo Escobar, bienvenido siempre a la sala de Jairo. Leonardo, con un dólar casi a 3.000 pesos, diríamos que es el momento de los empresarios para exportar. Sí, claro, es que el dólar llegó a 1.600 pesos, eso no se hizo nada, se traían los dólares y fuera de eso los precios del petróleo altos permiten mayor apalancamiento en la banca internacional. Entonces, fuera de dólares que recibe por petróleo, podíamos recibir mayores préstamos de los bancos internacionales porque veían que teníamos plata para pagar. Entonces, el apalancamiento es mayor. De manera que ahora, con 3.000 pesos dólar, pues la cosa ha mejorado bastante para los empresarios, para los industriales, para la agricultura, para las exportaciones en general. Economista como usted, pues obviamente que mira bien todo lo que puede pasar. Entonces, en síntesis, ¿usted se atrevería a dar un concepto sobre cuál va a ser el resultado en realidad si esto se llega a dar? Ah, y esta pregunta antes de que se me olvide. Esto tiene que pasar por el Congreso de la República, ¿cierto? Sí, ya se habían hecho unos intentos en el año 2000, creo, que había pasado una propuesta un proyecto de ley, y ese proyecto de ley finalmente no fue aprobado. Eso fue como en el año 2000, sí le dije. Sí, en el año 2000 más o menos, eso fue lo que sucedió. En el año 2000 un proyecto de ley que era el proyecto de ley creo 074, que pasó esa propuesta. Leonardo, ¿qué hace un economista como usted y una persona que maneja lo bursátil? A esta hora, desde su oficina, ¿usted está pegado qué a la información de la bolsa de valores minuto a minuto?
No, a veces yo compro acciones, pero no, no, es muy difícil eso del manejo, eso es como para gente muy valiente. A veces compro en este momento, pues estaba mirando que había caído la bolsa en Nueva York, que los futuros estaban en rojo y esperamos estaban subiendo, pero es que esto, pues, Sí, perdón. ¿ah? Si cae en Nueva York, cae aquí. Claro, porque todas las economías están entrelazadas, entonces la bolsa de Colombia también ha venido cayendo en estos últimos días. Llegó a como, pues los indicadores como el Colcap y esto cayeron. Todo por las propuestas de Trump, primero inicialmente, que fue la de poner unos aranceles a los precios del acero. ¿Nuestra economía y Y según las entonces, políticas de gobierno de Trump es bueno o es malo para nuestra economía? no, pues es que cuando uno maneja la economía con la imaginación, como de forma, como de forma, digamos, sin conocer, él dice, vamos a aumentar los aranceles y para que haya trabajo en los Estados Unidos y pues es como una propuesta como infantil, ¿no? Porque no piensa que la gente recibe metales de otros lados del mundo para sus industrias y que al subirle los aranceles le van a subir sus productos finales. No, claro que no. Es algo muy, muy mal manejado, pues, esas propuestas. Yo no creo que pase, pero de todas maneras afecta a la bolsa. Ya, está la bolsa ahí, Shanghái. Leonardo, califique usted la Sí, gestión del señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de 1 a 5. no, no, tampoco me atrevo yo como a calificarlo, pero digamos que, pues ante las dificultades, últimas dificultades, pues ya la economía está creciendo en un 1,7, yo creo que ya a fondo. Bien, bien, muchas gracias. Vamos a hacer un salto con Garrocha, ¿le parece? Sí, listo. Listo, bueno, el salto con Garrocha es esta pregunta. Para usted, ¿qué le hace perder la fe en la humanidad? Ah, la fe en la humanidad. eh, ¿Qué será lo que hace perder la fe en la humanidad? Pues la corrupción, la confianza, la pérdida de confianza. Lo que hace perder la fe en la humanidad es la confianza. Muy amable por estar con esta presencia, Cali, Bogotá, desde su oficina, economista. Muy amable ha sido por lo que nos ha explicado acerca del cambio de los 3 ceros en la moneda colombiana. Muy amable, muchas gracias, Leonardo. Ya Leonardo se nos fue. Muy bien, hemos hablado con él sobre esto de los 3 ceros en la economía colombiana. Ya regresamos. La sala de Jairo.